yo soy un padre o una madre que anda reclamando todo el día, ¿no es cierto? Probablemente algo voy a terminar generando, ¿no es cierto? Y validando a ese pequeño, a esa pequeña de que es algo normal, ¿me entiendes? Eso es lo que sucede probablemente en esas etapas tempranas. Yo como niño digo, mi papá hace eso, mi mamá hace eso. Proyecto Impacto Podcast Oficial IF Chile. Partners: Impulsa Labs Academy, IF Chile, Globance Ventures, Rocket U, Táctico, Psicólogo Emanuel. Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo episodio de Proyecto Impacto. En esta ocasión nos acompaña Aarón Ruiz. Él es psicólogo clínico y psicólogo deportivo. Y quien me acompaña también, Alan Beckdorf. Estamos en Osorno en un día muy bonito, así que un aplauso para Aarón. Muchas gracias, chicos. Bueno, cuéntanos, muchas gracias a ti por haber venido y cuéntanos un poquito acerca de cómo te interesaste por la psicología y cuáles son los proyectos en los que estás trabajando actualmente. Por favor. Ya, genial, buenísima pregunta, un gusto de compartir con ustedes, chiquillos. Gracias. Sí. Gracias. Bueno, es buena pregunta porque me hace volver atrás, ya obviamente a los inicios de uno, ¿no es cierto? Etapa de liceo también, ¿no es cierto? Donde uno empieza a decidir un poco cuáles son las carreras que más le gusta. Y bueno, en general lo que me llevó quizá a la psicología, ¿no es cierto? Es que la gente en general se me acercaba mucho a hablarme, ¿no es cierto? Tenía esa capacidad siempre de poderlo escuchar, ¿no es cierto? Entonces, claro, uno dice quizás habilidad blanda, ¿no es cierto? Como para la psicología. Vamos por la psicología. Mira, entonces, eso fue quizás lo principal y bueno, a mí mi interés, ¿no es cierto?, es mucho de lo neurofisiológico, me gusta harto saber cómo lo psicológico se une con la mente, con el cuerpo a nivel general, ¿no es cierto? Entonces, eso me llevó un poco a poder decidir por la psicología a nivel general. Buenísimo. Genial. Porque también te gusta harto el crecimiento personal. Sí, me encanta muchísimo, ¿no es cierto? La progresión del ser humano es muy importante para el bienestar, ¿no es cierto? Entonces sí, me encanta eso. Y bueno, proyectos actuales, trabajo, bueno, independiente en psicología clínica, como bien lo comentaste, ¿no es cierto? En la deportiva también, hemos estado trabajando ahí con el Club Deportivo Español en básquetbol, ¿no es cierto? Hemos trabajado en boxeo también, ¿no es cierto? Con varias figuras por ahí. Hemos tenido en karate, ¿no es cierto? Van llegando algunos chicos también adolescentes ahí, que están preparando la mente de nuestros deportistas. Sí, Exactamente, perfecto. De hecho, estáis trabajando actualmente con un destacado boxeador, osornino, y lo están preparando para el campeonato nacional, ¿verdad? Sí, con Bastián Monroy. Buenísimo. Ya, él está ahí preparándose, ¿no es cierto? Tuvo una pelea preclasificatoria, empató, ¿no es cierto? Fue una pelea dura, empató y bueno, ahí el ranking le favoreció, ¿no es cierto? Y ahora está ahí en primer lugar como para disputar el título de Chile, así que se viene para Osorno. Espectacular, espectacular. Bueno, entonces un tema que está súper relevante hoy en día, que es la gratitud. Sí. Que es lo que vamos a conversar en este caso, en este episodio. Entonces podríamos súper partir, necesario. Sí. Podríamos partir definiendo qué es la gratitud desde el punto de vista psicológico. Bien, sí, es un tema súper importante para todos. La gratitud, la verdad, es algo que aparece en todo momento, ¿no es cierto? Entonces es algo que en general nos sirve para la vida, ¿cierto? Bueno, gratitud en general, ¿no es cierto?, va muy relacionado con agradecer, ya de sacar un poco lo material, ¿no es cierto?, ser mucho más altruista, ¿no es cierto?, de valorizar de algún modo todo justamente lo que es más humanitario a nivel general, ¿cierto? Y eso obviamente nos va generando un bienestar personal a cada uno de nosotros, ¿cierto? Que a la larga, de algún otro modo, inclusive nos va alargando la vida, ¿ah? Entonces, no es un tema menor, ¿no es cierto?, el tema de la gratitud, ¿ya? Así que ahí vamos a seguir desarrollando un poquito más, ¿no es cierto?, lo que viene adelante. Sí. La gente entonces al final logra como vivir más en paz a medida que, no sé, tienen más gratitud por la vida, dejan quizá de lado un poco las cosas físicas, de cierta forma. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Ya, de hecho, si nosotros lo llevamos un poco incluso a lo neurofisiológico, ¿no es cierto?, está muy relacionado con bajar, por ejemplo, todo lo que es cortisol, ya que es súper necesario. Sí, una hormona ahí, ¿no es cierto?, muy relacionada con el estrés. Sí, claro. Que en exceso probablemente, ¿no es cierto?, nos genera un malestar intenso, todo lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con palpitaciones, taquicardia, ¿no es cierto?, andar tensos todo el día, ¿no es cierto?, que acá arriba se aprieta, acá atrás también, ¿no es cierto? Entonces, la verdad,
si nosotros lo aterrizamos a la gratitud, es un aspecto muy relevante, ¿no es cierto?, que te baja todo esto. Ya las personas agradecidas generalmente, ¿no es cierto?, tienen esos niveles bajos de cortisol, por ejemplo, niveles más elevados de dopamina, ¿no es cierto?, serotonina. Entonces, obviamente, ya de por sí el ser agradecido, ¿no es cierto?, e inclusive despreocuparse un poco de las cosas, y tiene mucho que ver con eso también. Obviamente nos va llevando ahí a un punto de bienestar personal, físico, ¿no es cierto?, que probablemente también nos va inclusive a alargar la vida, si no es un tema menor. Exacto. Sí. Y existen estudios de que se haya demostrado de cierta forma de que a medida que la gente como que agradece por las cosas que tiene, puedan como estar más tranquilos, pero como que realmente este estudio implique o demuestre lo que está ocurriendo en el cuerpo. Claro. O sea, como tú dices, bajar el cortisol, pero ¿se ha hecho algún como estudio en esto en el tiempo? Sí. De manera de lograr... Sí, mira, por ejemplo, cosas concretas. Hay un estudio donde había 3 grupos, ¿ya? Donde de por sí midieron la gratitud por 3 semanas, ¿ya? Un grupo estaba con la gratitud, ¿ya? O sea, que tenían que escribir, ¿no es cierto?, solo agradecimientos. Había otro grupo que estaba en lo neutro, ¿ya? O sea, que tenían que escribir experiencias normales del día a día, ¿no es cierto? Y había otro grupo que se enfocaba en las cosas desagradables de su día a día, ¿ya? Lo midieron por 10 semanas, ¿ok? Y larguísimo el estudio, claro, debe ser terrible para los que tienen que escribir lo desagradable, me imagino. Claro, probablemente, sí. Cuéntanos un poquito el resultado. Sí. No, súper llamativo, ¿no es cierto? Súper complementario de lo que estamos conversando acá. Bueno, gratitud, obviamente, a favor. Ya señalaban de algún otro modo, ¿no es cierto?, más bajos niveles de estrés, por ejemplo, ¿no es cierto?, los midieron, todo lo que tenía que ver con presión arterial, ¿no es cierto?, las palpitaciones también, frecuencia cardíaca, ¿no es cierto?, le aplicaron una encuesta, el grupo, ¿no es cierto?, de la gratitud señalaba mayor salud mental en ese tiempo, ¿no es cierto?, inclusive en la productividad se llegó a la conclusión, ¿no es cierto?, de que aumentaban 1.5 horas por día, ya solamente por el hecho de ser agradecidos también, ¿me entienden? Entonces, ahí hay un tema tangible, ¿no es cierto?, donde probablemente también la gratitud nos va colaborando muchísimo, ¿no es cierto?, en nuestro día a día, y eso multipliquémoslo por cada día. Entonces, lo que tú vas proyectando, a favor o en contra, porque nosotros lo llevamos en contra, ¿no es cierto?, quitarnos, por ejemplo, ese 1.5 horas del día de productividad, tú lo vas sumando en el tiempo, ¿no es cierto?, mucha menor productividad en el día a día, ¿no es cierto? Entonces, no es un tema menor lo que estamos conversando ahora. Es que sea lo contrario, mejorar todos los días un 1%. Claro, sí, justamente. Y la gratitud en sí es un estado como mental que se puede como adquirir y perdurar en el tiempo, o es más bien que uno tiene que en ciertos momentos del día agradecer por las cosas que tiene, por, no sé, el cuerpo, todo eso. Claro, Y sí. ahí se logra como ese estado durante el tiempo. Sí, mira, en general aquí quizás podremos agregar algo relacionado con hábitos, ya en general, ¿no es cierto? Nosotros partimos con ciertos hábitos que vienen desde etapas tempranas, a nuestros padres, nuestros cuidadores primarios, ¿no es cierto? De algún otro modo también nos transmiten tanto lo que es las verbalizaciones, programación neurolingüística, o sea que los mensajes que te van diciendo desde muy chico, ¿no es cierto?, se te quedan acá. Entonces, generalmente, si no hay un mensaje de gratitud, ¿no es cierto?, desde etapas tempranas, uno lo puede ir cambiando, ya obviamente tiene mucho que ver, ¿no es cierto?, con generar esos hábitos, ¿no es cierto?, de empezar a concientizar mucho el agradecimiento, de que yo me dé cuenta de que tengo que agradecer primeramente, ¿no es cierto? Y claro, desde la neuroplasticidad que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, a nivel neuronal, o sea que nuestro cerebro se puede modificar, ¿no es cierto? Si nosotros lo hacemos en el tiempo, probablemente yo voy a generar un cambio, un hábito, ¿no es cierto?, en esa repetición. Y claro, probablemente, ¿no es cierto?, lo voy a empezar a hacer un hábito más de vida, y en general, la verdad, el agradecimiento lo podemos hacer quizás en cualquier momento, en lo cotidiano, ya ejemplos simples como en la mañana agradecer por un día más, ¿no es cierto?, en la noche también antes de acostarse, agradecer por lo que ha ocurrido en el día, ¿no es cierto?, en el día a día. Gracias por, no sé, darme la pasada, ¿no es cierto?, cuando yo voy manejando en el taco, por ejemplo, ¿no es cierto? Agradecer por todas las situaciones que nos van ocurriendo en el día a día, ¿no es cierto?, nos puede llevar a aplicarlo en la vida cotidiana. Agradecerse a uno mismo, agradecerle a otros y al creador del universo. También, sí. Así es. ¿Y eso cómo se puede crear en etapas tempranas respecto a la neuroplasticidad y hasta qué edad más o menos
un niño o un joven tiene esta neuroplasticidad de manera de que si tiene obviamente padres o un contexto que siempre lo están llevando como a ser mejor y en este caso como a tener mejor gratitud por las cosas, hasta qué etapa más o menos como que un niño puede quedar muy bien estructurado y después cuando ya es más difícil hacerlo en el tiempo. Claro, mira, es súper interesante porque en general no se habla mucho de la importancia de la parentalidad, ¿no es cierto? Y cómo nosotros, sin darnos cuenta como padres, ¿no es cierto?, de alguna otra manera, terminamos marcando una persona para el resto de su vida, ¿me entiendes? Que no es un tema menor, ¿ok? Mira, hay una etapa súper relevante, ¿no es cierto?, que es desde los 8 años hasta los 12, donde nosotros conocemos lo que es la poda neuronal, y la poda neuronal, ¿no es cierto?, entre comillas, claro, sobre todo las conexiones neuronales que quizás no se utilizan mucho, se cortan, se podan, ¿no es cierto? Y se reafirman las que sí utilizo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De 8 a 12 años, ¿no es cierto?, los estudios nos dicen que lo que ocurra en esas etapas, ¿no es cierto?, queda mucho más marcado para lo que sigue de vida. ¿Me entiendes? Entonces, sobre todo en esa etapa, los padres, ¿no es cierto?, las madres tienen que poner mucho énfasis prácticamente en todo. Claro, una etapa clave. Sí, sí, es muy importante la verdad. En los mensajes que entregan, ¿no es cierto?, mensajes ojalá de gratitud, ¿ya? Incentivar el agradecimiento, ¿no es cierto? El ejemplo también es muy importante. Ya, si yo soy un padre o una madre que anda reclamando todo el día, ¿no es cierto? Probablemente algo voy a terminar generando, ¿no es cierto? Y validando a ese pequeño, a esa pequeña de que es algo normal, ¿me entiendes? Eso es lo que sucede probablemente en esas etapas tempranas. Yo como niño digo, mi papá hace eso, mi mamá hace eso, es cotidiano. Claro. Entonces yo digo, oye, esa es la realidad. Lo tiene normalizado. Claro, ¿me Terrible. entiendes? Entonces es súper importante sobre todo esa etapa. Es verdad. ¿Y qué hay de las 5 heridas de la infancia? Sí, no, obviamente también van apareciendo, ¿no es Claro. cierto? A nivel general siempre uno trata de irlas subsanando, ¿no es cierto? Irlas trabajando también y claro, la gratitud siempre colabora muchísimo, ¿no es cierto? En que las podamos ir subsanando también. Y la etapa clave también es de 8 a 12 años, ¿no? Entonces, bien. Buenísimo. Oye, ¿qué consejo le darías a alguien que le cuesta ser agradecido, que le cuesta expresar gratitud? Bien. Mira, a nivel general, ¿no es cierto? Y es quizás algo que uno se topa muchísimo en la vida cotidiana, bueno, uno en consulta también, yo trabajo mucho en consulta, ¿no es cierto? Tanto desde la psicología, agregando algunas cosas desde lo que es el crecimiento personal también, Buenísimo. ¿no es cierto? Que ayuda muchísimo, Claro. ¿ya? Entonces, es algo que Súper generalmente, sí, uno lo recomienda mucho, ¿no es cierto? Entonces, que es lo que generalmente trabajo, ¿no es cierto? Mira, yo le doy una relevancia muy importante al tema de la escritura, por ejemplo, ya partiendo con cosas... El journalist. Claro, sí, Sí, entonces es muy es muy bueno. importante escribir, es mucho más simple, ¿no es cierto? Sabiendo que igual todos somos diferentes y quizá a alguno le complica más la escritura, ¿cierto? Grandes coach de alto rendimiento de CEOs del mundo, celebridades o empresarios, indican eso, que tienes que partir el día con un buen journalist, un Sí. agradecimiento diario y escribir lo que pasó ayer, lo que pasó esta semana, lo que quieres que pase en el día también y Sí. agradecer, como si Sí. ya lo tuvieras o, como, o algo que ya percibiste. Sí, no, totalmente de acuerdo, la verdad. Esa estructuración también nos va ayudando muchísimo, ¿no es cierto?, en bajar una de la ansiedad. Claro. Ya yo anticipo un poco, ¿no es cierto? Sé lo que voy a hacer en el día, entonces no es como que yo digo, ok, ¿qué viene ahora? ¿No es cierto? Estoy aquí, ¿qué voy a hacer más rato? O pienso lo que voy a hacer más tarde, entonces me genero ansiedad, ¿no es cierto? Entonces, sí, el journalist, ¿no es cierto?, ayuda muchísimo y agregar ahí dentro de ese mismo journalist lo que es el agradecimiento, ¿no es cierto? Es muy favorable, ya nosotros trabajamos mucho también desde lo cognitivo-conductual, es la corriente que yo trabajo generalmente. Entonces, los pensamientos que tú vas a tener te van a marcar el cómo tú vas a ver una situación de una forma o de otra forma también, ¿me entienden? Y que tampoco es un tema menor. Entonces, el agradecimiento tiene mucho que ver con ver lo positivo. No, yo por lo menos trabajo mucho, tratar de introducir ahí al paciente, ¿no es cierto?, a la persona que esté trabajando conmigo. Ya, ok, ¿es algo desagradable? Sí, probablemente, ¿no es cierto? Pero probablemente vas a poder sacar un aprendizaje, ¿no es cierto? Por lo menos vas a saber qué es lo que quizás en la próxima ocasión no hay que hacer, ¿me entiendes? Entonces, uno trata inclusive de llevar al agradecer
oye, si no hubiese pasado esto, qué desagradable, ¿no es cierto? Probablemente yo no me hubiese dado cuenta de que tenía que hacer inclusive un cambio en mi vida, ¿me entiendes? Entonces se puede agregar incluso el agradecimiento en situaciones muy desfavorables, ¿ok? Y otra cosa importante, ¿no es cierto?, tiene que ver con lo cotidiano, ya los ejemplos que yo les daba antes, de en la mañana, primer pensamiento en positivo, ¿no es cierto?, de pensar que me va a ir bien, de agradecer lo que tengo, ¿no es cierto?, no solamente agradecer cuando me pasa algo espectacular, que de repente uno tiene como esa mentalidad de decir, yo no agradezco si no me pasa algo espectacular, ¿me entiendes? Si no me llega, no sé, un auto, ¿no es cierto?, o doy un viaje, ¿me entiendes? Entonces, como que pierdo lo otro. Entonces, la verdad, el tema del agradecimiento, ¿no es cierto?, nosotros lo aterrizamos a cada situación del día a día, cosas simples como la lluvia que tenemos ahora, por ejemplo, ¿no es cierto?, el poder respirar, ya entramos en un tema súper altruista. Y eso en general puede diferenciarse mucho como en el contexto y en la cultura en la cual están inmersas las personas hoy en día. O sea, al final la gratitud de cierta forma puede ser interpretada de una forma distinta quizás en otro continente a como nosotros lo vemos acá en Latinoamérica. Sí, no, la verdad la cultura influye harto, de por sí, ¿no es cierto? A nivel global, si nosotros analizamos, por ejemplo, estas culturas quizás asiáticas, todo esto que tiene que ver con los zen, ¿no es cierto?, que ya te habla desde lo que es directamente su cultura del agradecer. De hecho, el tema del agradecimiento viene ahí de los zen, ¿no es cierto?, del relajo, de lo mindfulness también, ¿no es cierto? Entonces, la verdad, si lo comparamos a nivel sudamericano, latinoamericano, ¿no es cierto?, con todo lo que ha generado también las redes sociales, ¿no es cierto? Entonces, vivimos acá, por ejemplo, en un mundo donde todo es rápido. Claro, full dopamina, todo rápido, demasiada dopamina y también demasiado cortisol. Claro. La gente se estresa también, apenas se descarga el teléfono, todos estresados. Oye, no, tengo que ir a cargar mi teléfono. Así, andan todos pendientes porque quieren más dopamina. Claro, eso pasa. Entonces están todos hiperconectados, ¿me entiendes? Sí. Yo preocupado del otro, ¿no es cierto?, de ver la historia, ¿me entiendes? Entonces se nos olvida el agradecer, ¿no es cierto?, el darme cuenta de las cosas que yo tengo, ¿me entiendes? Estamos en un mundo acá, Latinoamérica, quizás probablemente mucho más marcado, donde yo me olvido de mí mismo, ¿me entiendes? Yo siempre, o trabajo para otro, ¿no es cierto?, en mi trabajo, mi familia, ¿no es cierto?, la veo muy poco, de por sí yo un poco en la tarde veo cansado, ¿no es cierto?, y obviamente quiero descansar y quizás no me da como para aprovechar ese momento, por ejemplo, con la familia, ¿me entiendes? Entonces, vivimos en un mundo muy acelerado, ¿no es cierto?, donde la gratitud, la verdad, vendría aquí como un freno. Generalmente, ¿no es cierto?, nosotros recomendamos mucho la gratitud en la tarde, ¿no es cierto? Oye, frena un poco, quizás fue un día bueno, pero también agradece, date cuenta de las cosas positivas. Fue un día malo, pero frena un poquito, quizás no fue todo malo, ¿no es cierto? Entonces, a nivel general, la gratitud, ¿no es cierto?, también nos va llevando un poco a desacelerar esa cultura acá en Latinoamérica, ¿no es cierto?, de andar muy rápido, ¿me entiendes? Sí. Y los emprendedores, ¿qué consejo le da a los emprendedores que siempre andan rápido también y que muchas veces se envuelven en una atmósfera de mucho cortisol o mucha dopamina instantánea también? Sí, ¿no? El tema del emprendimiento, ¿no es cierto?, también tiene mucho que ver con lo rápido, como dices tú, ¿no es cierto?, con andar planificando y pensando cómo lo voy a hacer, qué voy a hacer después, ¿no es cierto? Entonces, probablemente, ¿no es cierto?, el tema de poner ese freno, primeramente quizás del autocuidado, de que yo me dé un autocuidado, ¿no es cierto?, de que no sean las 24 horas del día, ¿no es cierto?, yo pensando en mi emprendimiento, no me tengo que dejar de lado, ¿no es cierto?, tomando un poco la idea que recién comentábamos. Entonces, en general, la gratitud, ¿no es cierto?, también se podría agregar un poco desde el emprendimiento, de yo darme cuenta lo que he podido progresar. Por ejemplo, ¿no es cierto?, muchas veces quizás puede aparecer una problemática y yo digo, chuta, me siento estancado, pero si yo agradezco y veo hacia atrás cómo yo empecé y cómo estoy ahora, ¿me entiendes? Quizás esa sensación de estancamiento ya no va a ser estancamiento, y obviamente quizás va a ser desafío. Agradezco todo lo que he avanzado hacia atrás, ¿no es cierto?, o desde hacia atrás hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, y como que tomo otra energía, ¿me entiendes? Entonces, la gratitud, si tú te das cuenta, ¿no es cierto?, también nos ayuda muchísimo hasta en el emprendimiento y bajar los niveles de estrés, ¿no es cierto?, sentirnos bien con nosotros mismos. Entonces, probablemente también es algo súper relevante, ¿no es cierto?, en el emprender. Es verdad. Oye, Aaron, ¿y cuál sería como un primer paso para toda la gente al final que
es como esto muy nuevo, de repente igual uno parte, no sé, viendo un podcast y te empiezas a interiorizar en ciertos temas, entonces, ¿cómo podrían las personas hoy en día como dar ese primer paso para empezar como a dar más gratitud por la vida y por ende vivir más en paz? ¿Qué podrían hacer así como específicamente hoy en día? Sí, mira, te lo voy a anexar con otro estudio que hay, ¿ya? Que lo hizo la Universidad de Harvard, ¿ya? Que es muy conocida con su estudio, ¿no es cierto? Claro. Muy prestigiosa. Ajá. Muchos estudios clínicos. Sí, hace de todo, la verdad, de todas las áreas, psicología, ¿no es cierto? Emprendimiento, ingeniería, de todo, ¿ya? Mira, probablemente uno de los estudios que ha durado más en el tiempo, ya un estudio que se terminó no hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Empezó en 1938. Mira, entonces háganse la idea de cuánto claro, tiempo, sí. ¿no es cierto?, perduró ese estudio, generaciones y generaciones. Y mira, y le preguntaron dos cosas, sobre todo a las personas que ya eran ochenteras, ¿no es cierto?, de edad. ¿Cuáles son las cosas que quizás extrañaban o se lamentaban con respecto a lo que fue, bueno, todo el estudio y su vida a nivel general, ¿ya? Una de esas cosas era quizás lamentar el haber dedicado tanto tiempo a su trabajo, ¿no es cierto?, y no a su familia. ¿Ah? Y cuando uno llega a esa edad dice, oh, chuta, eso lo podía haber hecho de otra manera. Entonces, no es un tema menor, porque quienes están quizás ahora en familia, ¿no es cierto?, y quizás están full trabajo, te concientiza y te dice, oye, ¿qué tanto vale la pena, ¿no es cierto?, seguir trabajando full, ¿no es cierto?, estresándome full, ¿no es cierto?, yo destruyéndome internamente también, ¿no es cierto?, quitándome vida inclusive también, no aprovechando a mi familia, ¿no es cierto? Y en ese estudio apareció, entonces no es un tema menor, ¿ok? Y lo otro, mira, que la verdad tuvo que ver un poco más con las mujeres, ya de ese estudio. Apareció que lamentaban directamente haberse preocupado tanto de lo que decían los demás acerca de ellas mismas, ¿ya? Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar interconectividad, ¿no es cierto?, redes sociales, que yo subo una foto bonito, ¿no es cierto?, que quiero ver los likes, ¿no es Buscar cierto? validación en otros. Claro, claro. Entonces, muchas veces nosotros buscamos esa justamente aprobación y de algún otro modo nos importa mucho cuando hablan quizás algo desagradable de nosotros, ¿no es cierto? Nos sentimos mal y en el estudio apareció, oye, si yo quizás no me hubiese preocupado tanto del qué iban a decir, quizás me hubiese sentido mucho más tranquilo, mucho más agradable conmigo mismo, ¿no es cierto? No me hubiese preocupado tanto de mi apariencia, de mi ropa, ¿me entiendes? No me hubiese preocupado tanto del qué iban a decir, de aparentar, ¿no es cierto? Y claro, era otra cosa, ¿no es cierto?, que las personas ochenteras, ¿no es cierto?, lamentaban ya haciendo una retrospectiva de su vida. Sí, ¿me entiendes? Entonces también no es un tema menor. Ahí entra en juego otro tema importante que podríamos hablar más adelante, que es el arrepentimiento. Un episodio completo de arrepentimiento. Un tema. Sí. Ahora, respondiendo un poco lo que tú me preguntabas, mira, en general el tema del agradecimiento tiene mucho que ver con concientizar. Ya nosotros estar conscientes de lo que vamos haciendo, salir un poco del piloto automático, ¿no es cierto? Hablábamos un poco antes de lo que es directamente el hecho de escribir, por ejemplo, ¿no es cierto?, de darnos un momento para nosotros mismos, que de repente no lo tenemos o lo invalidamos, ¿no es cierto? Entonces, si yo me programo en decir, ya me voy a dar estos 15 minutos para estar conmigo mismo, ¿no es cierto?, y quizás le agrego música, ¿no es cierto?, quizás respiro, quizás cierro los ojos, ¿no es cierto?, reflexiono, agradezco, ¿no es cierto?, también de algún otro modo nos puede colaborar, ¿ya? Bueno, de algún otro modo también quizás ir derribando algunos mitos que quizás hay dentro de lo que es el tema del agradecimiento, ¿no es cierto?, que uno lo hablamos al inicio, no es necesario que te llegue algo enorme como para que tú agradezcas, ¿no es cierto? Puedes agradecer cosas pequeñas que de repente pasan desapercibidas también, ¿no es cierto? Otra cosa que, entre comillas, aparece como mito, ¿no es cierto?, es que es espontáneo. En algunas situaciones sí, probablemente lo sea, ¿no es cierto? Pero también nosotros tenemos que llevarnos un poco al agradecer, ¿me entiendes? Por eso es que es importante concientizarlo, de que yo diga, oye, tengo que agradecer hoy día, sobre todo cuando estamos generando el hábito, ¿no es cierto? Y que de algún otro modo nos tenemos que obligar un poquito, ¿no es cierto? También es importante que nos obliguemos. Y todo lo que tenga que ver que de repente uno siente que también es bueno tenerlo en silencio, ¿me entiendes? Para uno puede ser, ya, pero es mucho más potente, ¿no es cierto?, cuando yo lo saco, ¿me entiendes? Cuando yo le digo, oye, ¿sabes qué, pareja? Qué bueno que me preparaste el desayuno, te lo agradezco, ¿me entiendes? La otra persona no tiene por qué saber que está agradecido, ¿me entiendes? Entonces, la verdad, el tema de
darlo a conocer, ¿no es cierto? Es algo súper relevante, ¿no es cierto? Que de repente se nos va en agradecer, ¿no es cierto?, lo bueno que ha sido con esa persona, ¿no es cierto?, en agradecer cómo se comporta en cada día. Si lo llevamos a nivel de padres, de repente los padres, ¿no es cierto?, nos vamos un poco en lo negativo, como de retar, oye, a esto no lo hiciste, ¿me entiendes? Y se nos va un poco oye, te agradezco que me pudiste colaborar también, ¿me entiendes? Lo buen hijo que eres. Entonces, también es importante irlo aplicando en la vida cotidiana. Muchas veces se le va eso a los papás o quienes están arriba de ti, los jefes también en el trabajo, que hay que agradecer lo importante, que a veces dicen, no, estás cumpliendo con su labor, es tu labor, pero hay que agradecerla, porque podría ser totalmente diferente o podría no hacerla, aunque sea su labor. Claro, sí, ¿no? Y de hecho, si ustedes se ponen a reflexionar, estas son las conductas que uno replica de adulto. Ya, por ejemplo, ese niño que quizás no le agradecieron, ¿no es cierto? Después quizás es jefe, y va en trabajo. ¿no Y lo cierto? replica en su trabajo. Claro, pues, entonces como no está acostumbrado a agradecer, ¿no es cierto? Porque la familia no agradecían. Claro. Y si nosotros lo llevamos a lo que es el rendimiento, el clima laboral, ¿no es cierto? El agradecimiento igual aparece full, a reforzar positivamente, ¿no es cierto?, a alguien. Oye, qué bien lo hiciste. Aunque sea algo cotidiano, ¿me entiendes? En la persona, y sobre todo que tienes una jerarquía a nivel de jefatura, ¿me entiendes? Entonces, el poder que tú vas teniendo con tu palabra no es la misma que te lo diga un par, ¿me entiendes? Así es. Entonces, claro, ese niño que no estaba acostumbrado a agradecer, no va a agradecer, por ejemplo, a alguien que le está trabajando, ¿no es cierto? Quizás va a generar un clima un poco más tenso, el rendimiento de esa persona va a bajar, ¿no es cierto? Va a generar estrés, probablemente él igual va a tener estrés, ¿me entiendes? Y todo parte porque en las etapas tempranas, ¿no es cierto?, no se trabajó, por ejemplo, el tema del agradecimiento. Y ese bajo rendimiento, volviendo al tema, finalmente genera o desencadena una serie de otras acciones que repercuten en menos ventas de la empresa, del producto o servicio que prestan, menores calificaciones e incluso puede llegar a la quiebra. Claro, y ahí está la psicología. Es toda una cadena. Sí, entonces claro. la idea es generar buenos líderes más que simplemente jefes que pidan órdenes y no agradezcan. Claro, es clave el agradecimiento. Así que, Para personas que quizás tienen traumas en la vida y de repente empiezan como a pensar ya más en ellos, en el desarrollo personal, entonces cuando empiezan a implementar la gratitud, ¿cómo esto los puede ayudar a superar ciertos traumas específicos, especialmente a la infancia? Claro, sí, ¿no? El tema de los traumas es un tema súper relevante en la vida en general. Si tú te pones a pensar, ¿no es cierto? Es como que yo me golpeo, me queda un machucón, ¿cierto?, físico, esto otro es a nivel psicológico, es muy abstracto, ¿me entiendes? Partiendo del hecho de que ese machucón psicológico, ¿no es cierto?, muchas veces quizás no puede subsanar por completo, ¿no es cierto?, van a quedar algunos residuos por ahí, ¿no es cierto?, son experiencias muy intensas que van ocurriendo, ¿no es cierto?, puede ser un trauma, puede ser trauma complejo, ya que quiero decir con trauma complejo, ¿no es cierto?, que se repite en el tiempo, meses, años, ¿no es cierto?, viviendo trauma, violencia psicológica, por ejemplo, ¿no es cierto?, física también en el tiempo, entonces se vuelve mucho más complejo. Entonces, es un tema potente el tema del trauma, ¿no es cierto?, porque cuesta mucho subsanarlo y es un proceso muy largo. Ahora, ¿cómo puede colaborar la gratitud? Mira, una de las cosas que uno generalmente trabaja en el trauma, ¿no es cierto?, es resignificarlo. O sea que, como dijimos antes, yo tengo esta perspectiva de esa situación X, ¿no es cierto?, y ahora yo le doy esta perspectiva que me aporta a mi vida dentro de lo que es lo desfavorable que ya fue, ¿ok? Entonces, si yo aprendo con respecto a eso, ¿no es cierto?, y le voy dando esa vuelta de decir, ok, como lo decían, por ejemplo, antes, y muchas veces lo desagradable también nos va diciendo qué es lo que quizás no tengo que hacer, ¿no es cierto?, cómo poner los límites, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, de por sí, ahí yo, entre comillas, inclusive agradezco, ¿no es cierto?, la posibilidad de resignificar el trauma, ¿ya? Y bueno, y si yo lo llevo a la vida cotidiana, desde el hábito, ¿no es cierto?, si yo tengo un trauma, pero también lo resignifico desde la gratitud constante, desde el hábito, ¿me entiendes?, pensamiento más positivo, llevarme mejor con el resto, eso ya también de algún otro modo nos va a ir subsanando, ¿no es cierto?, con respecto a ese trauma y con respecto a lo que es generar un hábito en la vida cotidiana, ¿no es cierto?, mucho más positivo también, ¿me entiendes? Entonces es muy importante el tema de la gratitud como para subsanar también las experiencias traumáticas. ¿Y cómo se puede implementar quizá el tema de la meditación para, en este caso, ser más agradecido? Y también el mindfulness, que son como dos áreas súper específicas que al final ayudan como a hacerte consciente de tu cuerpo y en base a eso, obviamente, como empezar a adquirir mejores prácticas, mejores hábitos
para al final vivir una vida más plena. Claro, sí, ¿no? El tema del mindfulness, ¿no es cierto? Atención plena, Claro. estar en el aquí y en el ahora, ¿no es cierto? Viene a frenarnos un poco nuestro día a día, ¿no es cierto? Como lo hablamos en delante. Entonces, es como, ok, no andemos tan rápido, ¿no es cierto? Frenemos un poco, viene un poco de los zen también, el tema del mindfulness, la meditación, ¿no es cierto? La verdad, la meditación nos ayuda muchísimo. Uno, porque la respiración, si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, de lo que es sistema nervioso autónomo, es quizás la única forma que nosotros tenemos conscientes de manejarlo, o sea que dentro de lo que es sistema nervioso autónomo, ¿no es cierto?, todo lo que es palpitaciones, ¿no es cierto?, la misma respiración, lo digestivo, que nosotros estamos conversando acá y está todo el rato, claro, está todo el rato funcionando, el corazón sigue andando. No podemos cortar Claro, las pulsaciones. Claro, ¿me Es verdad, entiendes? mira. Entonces, sistema nervioso autónomo, la respiración, si es del sistema nervioso autónomo, si la puedo controlar, ¿cierto? Puedo bajar un poco lo que es los niveles ahí de cómo respirar, ¿no es cierto? Regulo lo que es el corazón, ¿no es cierto? Las palpitaciones, lo digestivo probablemente, bajo todos los niveles de cortisol probablemente, ¿no es cierto? Cuando tú meditas liberas endorfinas también, ¿no es cierto? Entonces obviamente eso va por todo tu cuerpo, te relaja, ¿no es cierto? Entonces va muy de la mano con el mindfulness, ¿no es cierto? Entonces de repente darte ese tiempo para ti, ¿no es cierto? Como lo hablamos también en adelante. Así es. Respirar, de agradecer, ahí es donde grabamos el agradecimiento, ¿no es cierto? De estar consciente full en el momento, ¿no es cierto? Y darnos cuenta de todo lo que tenemos, ¿no es cierto? Probablemente nos va a generar ahí todo lo que es bienestar, ¿no es cierto? Y que obviamente muchas veces también nos va faltando un poco, ¿me entiendes? Entonces, Claro, tiene mucha relación mindfulness con meditación y el agradecimiento también, ¿ok? Sí. Buenísimo. Oye, Aaron, y según tu experiencia, ¿cuánto tiempo le puede tomar a una persona, como en casos clínicos y todo eso, como ya empezar a estar más en paz consigo misma en relación al tiempo? No sé si son meses, pueden ser años. Sí, mira, es que en general si nosotros lo llevamos un poco a psicoterapia, lo clínico, ¿no es cierto? Uno trabaja mucho desde lo subjetivo. Generalmente es una pregunta que llega al paciente y dice, doctor, te dicen de repente, ¿cuánto tiempo cree usted, ¿no es cierto?, que yo me voy a sanar de la ansiedad? Y una pregunta compleja porque es muy subjetivo, ¿me entiendes? Depende de la intensidad de la situación, ¿no es cierto?, de la experiencia de vida, ¿no es cierto?, Claro. de todo lo que ha ido ocurriendo, ¿no es cierto?, si hay un trauma, qué tan intenso fue el trauma, si no, Claro. no hay trauma, de todo lo que le haya ocurrido a nivel general, de cómo va aplicando, de cómo le va haciendo sentido la misma instancia, ¿no es cierto? Entonces, la verdad uno siempre parte un poco desde, ok, vamos viendo cómo evolucionamos, ¿no es cierto? Obviamente puede ir desde un par de semanas, ¿no es cierto?, par de meses, par de años, ¿no es cierto? Hay mucho por ahí que se nos dice que si tú aplicas, ¿no es cierto?, un hábito por 21 días, ¿no es cierto?, deberías de ir teniendo, ¿no es cierto?, ese hábito ya instaurado. Probablemente desde lo subjetivo a algunas personas le funcione. Y probablemente la modificación a nivel neuronal también, no olvidemos la neuroplasticidad, sí da como para que obviamente uno tenga esa modificación, pero también van a haber casos donde probablemente esos 21 días no te van a servir, ¿no es cierto?, y necesitan mucho más tiempo también, ¿me entiendes? Entonces, la verdad, respuesta única no hay, pueden ser semanas, pueden ser meses, pueden ser años, va a depender de la constancia que vaya teniendo esa persona, ¿no es En el cierto? fondo, cada individuo o paciente en este caso, si es que lo trata, o individuo si es que no lo trata, es una cajita de fenotipo, genotipo, lleno de historia, lleno de traumas diferentes o de vivencias diferentes que no se pueden tratar de la misma manera. Claro, Sí. sí. Lo importante es ir a terapia, sí. Sí, invitación a terapia Claro, por siempre supuesto. ayuda, sí. Sí, de todas Buenísimo. maneras. Y bueno, para ir concluyendo, ¿cuál es el mensaje más importante que le das a los oyentes acerca de la gratitud? Sí, ¿Cuál bueno, sería? Aquí, para esta camarita, sí, por favor. Sí, perfecto. Bueno, espero que hayan podido saber algo nuevo de la gratitud. Todo lo que nombramos acá, ¿no es cierto? Viene a resumir un poco lo importante que es. Y bueno, si yo tengo que entregar un mensaje, ¿no es cierto?, es que estemos conscientes, no vivamos tan rápido, ¿no es cierto? Hagamos esos frenos en el día, ¿no es cierto? Obviamente agradezcamos mucho más, ¿no es cierto?, de lo que reclamemos. Apliquemos algunas conductas favorables, lo decíamos antes, si estamos en el taco, ¿no es cierto?, mantengamos la calma, demos la pasada a una persona que quizás necesita o anda más rápido que nosotros, ¿no es cierto? Andemos con una sonrisa también, ¿no es cierto? Saludemos en todos los lugares donde podamos saludar también y tratemos de ser una persona mucho más positiva, aportémosle al otro, que eso también nos genera
genere un grado de gratitud importante, ¿no es cierto? Y sobre todo que también nos ocupemos de nosotros mismos, tengamos autocuidado, si se puede meditar, meditemos, respiremos, compartamos con la familia, ¿no es cierto? Entonces, estemos mucho más conscientes de todas esas cosas que probablemente nos van a alargar la vida. Así que ese es el mensaje para toda la gente ahí en su casa. Buenísimo. ¿Vale? Eso, Sí, potente muchísimas mensaje. gracias. Este episodio lo voy a ver varias veces. Claro, hay que aplicar varias técnicas ahí que nos dieron. Así que eso, Genial. ya saben, hay que ser agradecido y un aplauso para Aaron. Un aplauso. Muchas gracias, chicos, Muchas gracias por estar con nosotros. Sí, perfecto. Y bueno, nos vemos en otro episodio de Proyecto Impacto.